Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profesor. ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas Buenas, noches a todos. buenas noches. Estamos en la unidad 4, ya la penúltima actividad. Recordando que son 5 sesiones. La siguiente semana tenemos ya la evaluación final. Eso me va a confirmar también la delegada, creo que el próximo viernes. Y sería una unidad más, lo que va a formar parte en cuanto al contenido al menos, de la evaluación de cierre. Porque nosotros en cada unidad ya vamos cerrando con una actividad que ustedes son testigos de las preguntas, así un cuestionario abierto que ya vienen haciendo. En este caso vamos a tener como contenido racionalismo crítico, el, dentro ya del siglo XX, o sea, la epistemología del siglo XX, que vamos a ver la guía didáctica, que le va a también resultar conocido esto el tema de la contextualización. El siglo XX es un siglo caracterizado por la dinámica en cuanto a los avances científicos. Hay situaciones así como las dos guerras mundiales. Está el tema del proceso de transformación de Estado-Nación, la Guerra Fría y muchos acontecimientos que obligó y también permitió a la ciencia potenciarse de una manera muy significativa. Entonces, en esos ámbitos, también como consecuencia del positivismo, si bien positivismo es del siglo XIX y parte del siglo XX, en cuanto al dominio que ejercía, en cuanto a las decisiones, especialmente científicas, que ellos mismos hacen esa demarcación. O sea, el positivismo es una corriente exigente, vamos a decirle, que permitía solamente como válido el resultado del conocimiento científico. Augusto Conte cuando nos menciona los estadios o los estados, como dicen algunos, respecto al modelo de conocimiento que se podía validar o no. Y como consecuencia también, en la década de los 20 aparece el empirismo lógico. El empirismo lógico sería como una ampliación del positivismo que utiliza otro tipo de recurso que complementa al positivismo. Por ejemplo, el tema de la parte lingüística y el análisis lógico. O sea, la lógica y la lingüística que complementa al positivismo. Y nuevamente entra en juego la demarcación, vamos a decirle. O sea, qué es ciencia y qué no es ciencia. Por ejemplo, se inicia eso con el empirismo lógico, pero se acentúa con el racionalismo crítico. Entonces, el racionalismo crítico va a ser la teoría desarrollada o la corriente desarrollada por Popper, que va a ser nuestro tema del día, pero siempre es importante conocer también los antecedentes de cómo se llega a eso. Por ejemplo, podemos también mencionar que el siglo XX ha sido muy cambiante en cuanto a las discusiones, las escuelas contrarias, las escuelas paralelas, siempre buscando una explicación de la objetividad. Porque también si nos descuidamos un poco la objetividad, si plantea el sujeto, entonces
nuevamente, si uno se descuida, caemos en lo que es el subjetivismo, como en toda situación. Por ejemplo, en la carrera de ustedes, la objetividad eh, es muchas veces es una situación que forma parte del debate, ¿verdad? Del debate periodístico, del debate de la comunicación, de cómo podemos conquistar por completo. Así como nosotros hablábamos de Habermas cuando la otra vez, el hecho del consenso, esa pragmática universal, sería muy importante conquistar dentro de la comunicación. Eso en cuanto la introducción, que es lo que vamos a hablar hoy. El cuestionario tiene el mismo formato el cuestionario abierto. Estará en línea disponible nuevamente desde hoy, desde ahora ya, hasta el jueves 22. El mismo sistema de trabajo y sería el último trabajo de proceso. Con esto vamos a completar 4 trabajos. Trabajamos por porcentaje, 100%. Entonces los 4 trabajos sumados y el promedio sería la calificación de proceso. Y de la última parte, que lo vamos a tomar solamente la última unidad también, y el mismo puntaje que va a ser considerado como la calificación de esta asignatura, calificación final. Ustedes manejan también que el proceso vale 40% en la ponderada y el resultado o el producto vale 60%. Eso se suma entonces el proceso producto y se saca la calificación final. Los documentos, tenemos obra de Popper, acá hay artículos, otro artículo, y también uno de los seguidores y lo que crea el falsacionismo sofisticado, desarrolla un poco más, porque eso también comienza ya Popper, es la Catos. Entonces hay 4 documentos que no necesariamente usted tiene que leer, sino para que conozcan solamente. En realidad hay muchísimos documentos que uno puede, porque de esto al menos se trabajó bastante en esta era. La tarea, que es el empirismo lógico, vamos a encontrar todo en el documento, cómo ha sido concebida la ciencia por Comte, Augusto Comte, dentro del positivismo todavía que usamos como antecedente, cuáles son los 3 modelos básicos de interpretación del conocimiento científico durante el siglo XX, qué significa racionalismo crítico, lo que propugna ya Popper, qué opinas de la postura de Popper respecto a la ciencia. O sea que primero saber lo que es la ciencia para Popper, realmente habla del progreso, por ejemplo, o que también es una pregunta. ¿En qué consistió el gran proyecto del Círculo de Viena? Que allá también, cuando se creó la enciclopedia en el siglo XVIII, por ejemplo, también coincide con esa postura, este Círculo de Viena, que se desarrolla también en la década de los 20. ¿Cómo progresan las ciencias según Popper? El falsacionismo que ustedes estoy seguro que conocen. Entonces, en forma totalmente diferente a lo que postula el inductivismo, entonces él intenta darle otro enfoque. ¿En qué consiste el método hipotético deductivo? Que es la que plantea Popper como para que la ciencia pueda progresar, que sostiene el falsacionismo y en qué consiste el falsacionismo sofisticado. La mayor parte de estos son ya basados en documentos y no necesariamente documentos que yo le pongo ahí a disposición, ustedes pueden buscar en forma libre. Lo que sería bueno es lo que también pongan las fuentes al pie de cada respuesta. Entonces también se cumple con la normativa que corresponda. El hecho de que uno pueda indicar desde el punto de vista ético, eso es muy, muy importante. Hasta acá, no sé si hay alguna acotación, consulta que quieran manifestar. ¿Lo conocen a Popper? Seguro que sí.
Profesor, ¿esto sería, el examen final sería en base a esto que usted citó o también incluso a todo lo que ya fuimos dando? No, por ejemplo, su evaluación va a ser solamente de esta unidad De esta 4. unidad Sí, solamente, de esta unidad, ok. sí. Y el examen final, vamos a basarnos exclusivamente de la unidad 5, ¿verdad? Ahora sí, el viernes, por ejemplo, del examen, el viernes 25, eso es lo que todavía no estoy seguro. En ese caso, yo voy a facilitarles ya a ustedes los materiales de lectura mucho antes, por ejemplo, desde este lunes, por ejemplo, para que ustedes puedan conocer y el viernes entonces se dedicarían solamente ya a su examen, de, que va a empezar desde bien temprano, ¿verdad? Eh, Pensando siempre en la diversidad que puede haber en cuanto a la disponibilidad de tiempo que hay entre ustedes. A ver, Jerusa. Profe, ¿el examen sería también así un cuestionario o cómo sería? Sí, el mismo formato, cuestionario abierto. Genial, profe, gracias. Sí. Adriana, adelante. ¿Qué tal, profe? Buenas noches y para todos los compañeros. Referente al examen, ¿va a durar en la plataforma, o sea, va a tener un tiempo limitado? Sí, va a durar un día que puede abarcar 0:30 hasta 23:55, por ejemplo, el día completo. Ese Excelente, sería gracias, profe. el primer llamado, vamos a decirlo. Y el segundo llamado para la gente que en este caso no pueda, entonces se va dentro de 15 días. Entonces el primer llamado es porque la encargada me dijo 24, pero 24 es sábado. No sé si ustedes desarrollan otra asignatura sábado. No, profe, ¿No? solamente de acuerdo al profesor, o sea, que sería contigo los viernes nomás. Ah, no hay otra asignatura en este momento, otro día. No, 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 no. Ah, entiendo. Entonces el Por examen, ahora no hay. Hasta el, el viernes que viene, que es el último, sería, profesor, ujú, no hay. Ahora está, no sabemos si el sábado ya empezaría una unidad con otro profesor, todavía no manejamos esa información. claro. Porque por lo que yo tengo la información que el examen llamado 1 va a ser el 24 y el llamado 2 va a ser el 8 de julio. Así, entonces, Entiendo. si es que no tienen otra actividad al momento, me parece que está bien que sea sábado el examen. Entonces podemos también conversar todavía el viernes. Perfecto. Sí, pero eso vamos a confirmar también en la semana. Y no es otra cosa, la prueba de cierre no es diferente a esto, solamente que se va a separar en la planilla para que ustedes puedan tener su calificación. Y en este caso se tiene que citar la fuente. En este caso sí, porque vamos a usar ya ideas de otros autores. A diferencia de Ok, las tareas anteriores que ustedes estaban haciendo, la mayor parte eran porque ustedes reflexionaban y escribían el resultado claro, de dicha actividad. entiendo. Que en Gracias, realidad profe. son bastante interesantes la forma que plantean su respuesta. Que también es una fuente de aprendizaje cuando uno lee los puntos de vista respecto a las preguntas que son abiertas, por supuesto, ¿verdad? Que el comunicador también desarrolla de acuerdo a su interpretación, que a menos en filosofía y epistemología es lo más importante. Incluso nosotros en el examen final podemos replantear algunas preguntas. ¿Por qué? Porque cuando hay un progreso en el estudiante, ya tiene otra visión, otra manera en responder. Que podía ser la misma pregunta, pero eh, hoy ya pienso diferente, entonces también voy a responder de manera diferente. Entonces también eso es importante. Por ejemplo, yo le podría preguntar qué es la filosofía en la primera clase, usted me responde de una manera. Y la prueba de cierre le pregunto otra vez filosofía y ustedes ya me van a responder de manera
mucho más profunda, porque pues ya tiene ese recorrido, si bien son 4 clases, pero ya es importante eso. Entonces esta es la presentación de la parte de la epistemología del siglo XX y lo tomamos entonces a Popper en esta parte. De hecho que nosotros no nos vamos a poder desarrollar todas las teorías, todos los enfoques, porque epistemología como mínimo tenemos que tener un año si es que queremos hablar de todos los autores, pero sí lo que considero así más significativo. Este es el cuadro del siglo XX, de empirismo lógico, 1920, 1930, racionalismo crítico, que es nuestro tema. Seguido a eso, por los 30 años después, aparecen nuevas escuelas también, nuevos pensadores, recordando que la Segunda Guerra Mundial también ha influenciado de manera considerable en todo nivel de desarrollo a nivel mundial. Eso tampoco significó que se hayan censurado ni clausurado por completo la línea, porque hay un producto, hay un seguimiento, hay zonas o territorios en los que igual se desarrollaban las escuelas, como se mudaban de un lugar a otro, hasta lograr también mantener por completo las escuelas. Por ejemplo, la teoría crítica, la crítica de la crítica, que tiene su diferente espacio y también grupos. Está el grupo 1, grupo 2 y el grupo siguiente, entonces forman parte también de esas escuelas. Está la Cato, por ejemplo, en 1960, en forma también en forma simultánea con Thomas Kuhn, por ejemplo. Thomas Kuhn nos va a hablar del paradigma, que es un concepto muy interesante en el ámbito de la ciencia y todo lo que hacemos. Y Paul Feyerabend también toca un poco lo que ha hecho estos pensadores anteriores. El anarquismo, o sea que él se cansa ya de las reglas científicas que se nos plantean, entonces va a hablar contra el método y el anarquismo metodológico. Y la Cato va a ser la continuación nomás del trabajo de Popper. Y Kuhn sí piensa de manera diferente. Entonces acá también desde el punto de vista histórico, allá por siglo XVI aparece el inductivismo con Francis Bacon, después de un periodo larguísimo también de dominio del método deductivo planteado por Aristóteles. Entonces ahí recién uno se anima a presentar la discusión como un método científico que reinó también por mucho tiempo. Hasta el empirismo lógico, entonces el enfoque planteado es el inductivismo. Quiere decir que de observaciones particulares se trata de generar lo que se llama la ley científica. Y esa situación justamente es lo que va a observar Popper. A él no le convence, entonces lo quiere reconvertir esa postura. Ahora bien, dentro del siglo XIX y principio del siglo XX, entonces el dominio total está a cargo del positivismo, cuyo mentor, o sea que su mentor ha sido Augusto Comte, que endiosaba la ciencia como único conocimiento que podía permitir al ser humano alcanzar el nivel más elevado, ¿verdad? Y él habla justamente de los 3 estados, o estadios, como dicen algunos, o ley de la evolución intelectual. En primer punto, el teológico, que también le pone el apellido, ficticio, el metafísico, el abstracto, y el positivo, que es real. O sea que acá la gran conquista, entonces, el haber llegado también al estado positivo. O sea, el estado positivo significa que la ciencia es lo que me puede garantizar el conocimiento verdadero. Entonces, hasta ahí se podía avanzar en cuanto a la evolución
de la intelectualidad o la racionalidad que podía tener el ser humano. Ahora, metafísica, religión y otros aspectos van a ser considerados como elemento primero de la demarcación y segundo también catalogado como cuestiones absurdas. Y la cuestión absurda entonces no forma parte del tema de conversación. Simplemente no se habla del tema porque no tiene sentido. Eso dicen los positivistas. En el siglo XX, al principio, hay ciertas incertidumbres, hay muchas discusiones, hay muchas escuelas que tratan de interpretar o, en todo sentido, consensuar el tema de la relación que hay entre sujeto y objeto, la forma que se percibe y lo que se percibe mismo también, qué cualidades debe tener. Entonces era necesario determinar si existía un criterio objetivo e indiscutible que permitiera establecer la verdad del conocimiento. Justamente cuando hablamos de la ciencia. Y acá predominan tres modelos que se consideran básicos: el empirismo lógico, el sociohistoricismo y el racionalismo crítico. Entonces estos dos primero va a ser la fuente de crítica del racionalismo crítico. Cuando hablamos de empirismo lógico, y el sociohistoricismo también, que tiene su desarrollo dentro del siglo XIX y XX. El empirismo inductivo, que representado también por varios autores, es el método utilizado por el positivismo, como les había dicho. Entonces, acá hay una imposición total también de la forma que hasta el punto que no permite a ningún otro tipo de conocimiento, ni siquiera su revisión. En realidad ellos usan el criterio de verificación, que también Popper va a observar, y con eso, entonces, con la verificación, se valida el conocimiento científico como único recurso que el ser humano también puede considerar dentro de la evolución. Entonces, el nivel intelectual es lo más alto y que finalmente no tiene ninguna discusión con otro tipo de conocimiento, entonces va a ser el conocimiento científico que nos plantea el positivismo. Ahora, avanzando un poco, en 1920, en la ciudad de Viena, se formó un círculo demasiado importante, lo que se denomina el Círculo de Viena, donde la lingüística y la lógica entonces se fusionan como para profundizar el estudio en cuanto a la crítica, pero es una continuación del mismo método todavía inductivista, dentro de la misma corriente, como un neopositivismo. Acá lo que se va a agregar es el aspecto lingüístico, que con mayor fuerza, y el aspecto lógico, porque lo que se va a hacer es analizar la validez de los enunciados o de la inferencia o razonamiento a partir también de las premisas. Pero esa premisa que todavía van a usar del criterio de lo particular a lo universal. Pero situaciones interesantes y cambiantes aparecen con el criterio de marcación. O sea que van a preguntarse qué es ciencia y qué no es ciencia. Pero como ellos mismos son los árbitros, entonces van a decir que la ciencia es lo que se puede comprobar. La comprobación y la verificación, entonces, son los dos criterios que van a usar nuevamente la escuela del Círculo de Viena. Inducción probabilística es un avance que también dentro del inductivismo, porque la discusión era, por ejemplo, si el inductivismo llega, por ejemplo, a explicar a partir de su método bien utilizado, entonces, que esto es ciencia, pero en ese momento, me va a decir la probabilística, que puede haber otro tipo de descubrimiento y eso significaría, por ejemplo, un progreso más. Entonces, en ese sentido, se habla de la inducción probabilística. Y el lenguaje lógico, porque
La lógica formal también aparece como elemento importante dentro de este proceso. Justamente la parte del silogismo, la inferencia, cómo se usa y cómo es natural de la disciplina. Y la idea de la unificación de la ciencia. O sea que justamente el gran proyecto que vemos acá del Círculo de Viena fue la elaboración de la Enciclopedia para la Ciencia Unificada, como una panacea que va a resolver todos los problemas pendientes hasta este momento. De que la reducción de una ciencia a otra era el objetivo fundamental. Pero, en fin, hoy uno puede decirlo que es una cuestión arbitraria, porque el criterio de demarcación que usaban también solamente lo pueden analizar desde la visión que ellos consideraban científica en ese momento. Entonces, producto del proceso positivista, entonces también que las primeras décadas del siglo XX nuevamente se nutre de la misma situación. Hasta que en la década del 30 y un poquito antes aparece Popper, y con un pensamiento totalmente diferente, ¿verdad? Lo que va a generar una nueva escuela que es el racionalismo crítico. A partir de una tesis doctoral que presenta en el año 1928 y respaldada también por Wöhler en el año 1929, entonces él adquiere la capacitación para dar lecciones universitarias de matemática y física en su territorio. Y algunos postulados, ¿verdad?, que dentro del racionalismo crítico se pueda manifestar. Primero, entonces, rechaza los métodos científicos asociados a la inducción, como ya anticipábamos eso. Está en contra del inductivismo porque le parece repetitiva o por enumeración y por eliminación. O sea que decir esto, pero en algún momento puede fallar. O sea que si uno observa una situación cada día, esa situación se repite por 1 año, 2 años, para Popper eso no es la versión final, porque en algún momento esto puede ser diferente. O sea que yo no puedo, por ejemplo, generalizar según Popper a partir de observaciones particulares o de situaciones particulares. Ninguna cantidad de observaciones particulares entonces permite establecer una ley general. Refiere a eso que mencioné. Igualmente, toda pretensión de eliminar o refutar teorías falsas no es efectiva porque las teorías rivales o posibles son infinitas. Entonces, sería una cuestión interminable si es que vamos a aplicar eso. Entonces, asume el método hipotético deductivo. Entonces, hay una mezcla ahí de lo científico con lo lógico. Porque la deducción es un procedimiento lógico también como el inductivismo, pero en este caso va a partir de elementos generales e ir a lo particular. Y esa deducción, en cuanto a su conclusión, me presenta una conclusión verdadera. Eso nuevamente me permite generar hipótesis. Y esa hipótesis nuevamente va a ir buscando otras realidades, porque él nos va a hablar del falsacionismo. O sea que una hipótesis o una teoría no tiene que ser falsable, o sea, discutible, refutable, observable. Si bien no fuese así, entonces no sería ciencia. Entonces, la ciencia en Popper va a ser una cuestión que va a progresar a partir de detectar la debilidad o el error. Entonces, propuestas de ensayo, conjeturas o hipótesis que proporcionen posibles soluciones para los problemas, que pueden ser teóricos o prácticos, de los cuales parten de nuestras investigaciones. Entonces, las soluciones deben ser susceptibles de crítica objetiva. Si no fuese así, se excluyen por no científicas, no forma parte del proceso. Entonces, el requisito para él es un poco más rígido, que tampoco va a ser la versión final, porque en la parte última, llamémoslo, vamos a decirle Popper adulto, también ya asume otra postura que se va hacia el sofisticado. Entonces, si la solución propuesta es susceptible de crítica objetiva, intentamos refutarla. Toda crítica consiste en intentos de refutación.
mediante la deducción de consecuencias contrastables, aplicando justamente el método hipotético deductivo que el mismo plantea. Entonces, si no es falsable, no puede estar dentro de lo que se va a convertir en una ley científica. Si un ensayo de solución es refutado por nuestra crítica, buscamos otro. No hay problema porque se puede hacer otro mecanismo, se puede hacer otra búsqueda. Si resiste la crítica, lo aceptamos provisionalmente para seguir discutiéndolo y criticándolo. Porque aparece como que en ese momento es la mejor, que goza del mejor sustento, entonces está bien. Pero no es la última versión, dice él. Eso necesita ser revisado hasta va a llegar a un punto, por ejemplo, que aparecen cerca nuevos descubrimientos que puedan poner en tela de juicio lo descubierto por la teoría anterior. Entonces, ahí va a encontrar su debilidad. Por lo tanto, es falsable. Por lo tanto, eso se va a mirar de manera diferente y va a ser reemplazado nuevamente. Entonces, según este método, aumentamos nuestro conocimiento elaborando hipótesis y buscando hechos que la refuten. O sea, se formula hipótesis y se va buscando otra que le pueda contradecir, le pueda refutar. Y la refutación no necesariamente va a significar lo que la ley científica de ese momento va a sucumbir. Puede ser que resista, y si resiste, entonces continúa hasta encontrar otro argumento que realmente lo pueda superar, entonces ya va a quedar en un plano del olvido y avanza el otro que fue descubierto. Y justamente va al lado de los errores, no el lado de los aciertos. Entonces, así la ciencia no progresa por acumulación o adición de conocimiento, sino por eliminación y destrucción. Las teorías eliminadas mediante refutaciones son sustituidas por otras siempre que dispongamos de otra teoría para hacer ese procedimiento. Y una vez sustituida, la primera teoría queda rechazada, así como le estaba diciendo. Aunque Popper asume el método hipotético deductivo, no es el único, lo original en su epistemología es proponer el falsacionismo como criterio de verificación y validez de una teoría y de demarcación entre ciencia y pseudociencia, que el concepto de moda en ese momento, que también es importante para él, la fundamentación. Y el concepto clave entonces es el falsacionismo. Sostiene que para constatar una teoría es necesario intentar refutarla mediante un contraejemplo. O sea que todas las preguntas posibles vamos a hacerlo a lo que se considera la ley científica. Hasta si tiene tanta consistencia, entonces todo tipo de intento de falsabilidad va a soportar. Y si soporta, entonces avanza, progresa. Pero en alguna situación esa idea de hacer preguntas, de presentar contraejemplos, debilita en algún sentido, entonces ahí ya pierde terreno y tiene que ser reemplazada por la que mejor fundamenta la realidad en ese momento. Justamente cuando nos pregunta ¿por qué? Pues porque la única forma de corroborar la validez provisional de una teoría es cuando no es posible refutarla. O sea que cuando no es refutable, entonces ahí sí va a gozar de una consistencia que le permita también mantenerse hasta un momento dado que pueda aparecer otro descubrimiento que le pueda desplazar. Hasta ahí, no sé si tienen alguna consulta, algún comentario que quieran hacer. Profe, en el chat un compañero dejó unas preguntas, no sé si A se le ver, puede responder. sí. Acá tenemos el examen final
para contestarlo tiene un límite de palabras, por ejemplo, 1000 palabras. Sí, eso depende también de lo que se plantea y se va a proyectar, puede ser más. Pero ese límite superior es lo que ustedes pueden usar. O se puede dejar también sin límite de palabras para que se puedan explayar. No habría ningún inconveniente. Por otro lado, ¿qué otros indicadores tendríamos que tener en cuenta a la hora de realizar el examen? Solamente el hecho de responder la pregunta, porque por eso dice la orientación. Cada respuesta tiene un valor de tanto por ciento. Lo que por ahí puede cambiar el porcentaje, pero no. De momento estamos bien así. Una pregunta, pues lo vale 10%. Es como hacer de 10 puntos y cada pregunta vale un punto. Solamente trabajamos en términos de porcentaje para... Me parece que genera mayor o menos dificultad, por lo menos en el momento de hacer las calificaciones. Porque ustedes tendrán su promedio y a partir de ese promedio entonces se saca la escala. Por ejemplo, si sacan 380, se divide por 4 y ese es el promedio en cuanto al 100%. Y la escala de 60% se hace y entonces se ve de 100 puntos o 100% donde, por ejemplo, a qué calificación equivale lo que ustedes han logrado. Ese es el sistema de evaluación. Bien, desde el punto de vista del falsacionismo o falsabilidad, ninguna teoría puede considerarse absoluta o definitivamente verdadera, sino aún no refutada. O sea que ese sería como una especie de salvación, que acá hay posibilidad de que no exista criterios para refutar y demostrar la debilidad de la ley científica que reina hasta ese momento. Entonces continúa en su reinado. Ahora, cuando se encuentre una debilidad, una falla, entonces se tiene que demostrar de manera lógica, recuerden que es hipotético deductivo, la que va a reemplazar a esa ley científica del momento. O sea, si el criterio de verificación de una teoría no será el de su verificabilidad, sino el de su falsabilidad. Porque del lado de su debilidad te va a entrar la otra teoría. Y esa debilidad, si es detectada, entonces ese va a ser el criterio, por ejemplo, de quitar la competencia a la ley científica existente hasta ese momento. A ver, Profe, sí, mi consulta es entonces, para Popper ninguna teoría era absoluta, ¿verdad? O sea, siempre así va a es, estar en prueba o, digamos, puede ser falsable, ¿verdad? exactamente, exactamente, pero no es, por ejemplo, como una cuestión relativa, porque acá la consistencia tenemos que también entender que se basa en argumentos así que se respalda en la lógica. Porque el argumento que se basa solamente en un discurso donde pueda eh, por ahí prevalecer lo subjetivo, pero como no hubo otra subjetividad que pueda contradecir lo que dice uno, entonces eh, en ese caso sí sería diferente. ¿Por qué? Porque no se basa en principios lógicos. Acá sí eh, tiene que ser demostrable a partir de deducciones, o sea, de un proceso deductivo que nos presenta la lógica, que se equipan de premisas, mínimo dos premisas y una conclusión. Entonces, existe todo un criterio lógico que él desarrolla en su libro, por ejemplo, en Conjeturas y Refutaciones, que nos va poniendo ejemplos así
si la primera premisa es verdadera, la segunda premisa es verdadera, la conclusión necesariamente tiene que ser verdadera. Pero ¿qué pasa si una de esas premisas cuando es falsa? También la conclusión va a ser falsa. Entonces, de esa manera nos plantea, y es como que existe una garantía total del resultado, de lo que pueda ganar terreno en el falsacionismo, porque va a encontrar la debilidad, de la que se considera ese momento como una ley científica con sus observaciones. No, o sea, pensó muy bien. Si bien no es, así como le dije, la última versión, porque después vienen también otras observaciones respecto a esto. Para ese, como la respuesta del inductivismo, al menos Popper ha sido muy aceptado, muy estudiado hasta ahora. Las siguientes escuelas también lo toman así, así como una referencia para apoyar o para parcialmente refutar lo que él dijo y validar también en ciertos aspectos lo que ha manifestado. Un ejemplo típico para ilustrar el tema de los cuervos que él utiliza en su ejemplo. Porque no todos los cuervos son, o por lo menos no estoy seguro con lo que los cuervos sean negros en su totalidad. Porque eso significaría lo que yo conozca de todas las épocas y he realizado todas las observaciones para determinar a partir de un proceso también inductivo que el mismo rechaza ahora, para determinar desde una generalización que tal animal presenta tales características unificadas. Porque es un compromiso aprender el conocimiento para decir eso. Y nosotros a veces con mucha facilidad también hacemos generalizaciones. Hemos conocido ciertos aspectos de lo que uno puede también llamar realidad y ya se anima a decir, por ejemplo, estos elementos son de esta característica. Y no hemos realizado una investigación profunda como para determinar que realmente es así. Y eso puede ocurrir en la vida cotidiana. Ahora, dentro del falsacionismo metodológico existen dos corrientes principales. Está la defendida por Popper, la desarrollada en su mayor amplitud, el falsacionismo ingenuo, que se basa justamente en el tema de lo que él nos dice, que con su crítica al principio, el tema de la verificabilidad y la consecuente necesidad de la refutación como forma de validación. O sea que esa refutación, entonces, lo que desnuda un poco la debilidad de la ley científica. Y después está el falsacionismo sofisticado que él ya en su segundo momento ha trabajado, pero esto más bien es desarrollado por Lakatos, según el cual la ciencia no avanza únicamente mediante la refutación de teoría, pues muchas teorías científicas nacen refutadas. Entonces, sino con el programa de investigación científica, justamente así se llama la obra de Lakatos, que es una estructura que sirve de guía a la futura investigación. O sea que acá estamos hablando de un método mucho más preparado ya, o mejor preparado, respecto a lo que la fisura en cuanto a esa explicación podía dejar Popper, lo resuelve Lakatos. Esa es la ventaja de los autores que están después de uno, porque ya utiliza como base teórica al anterior y también tiene la posibilidad de comparar ya con otros pensamientos que vinieron. Entonces, de hecho que va a tener esa ventaja también como estudiante sobre el profesor. Y un poco para pensar nosotros en de qué manera podemos aplicar el falsacionismo a la educación y en la vida cotidiana. O en la educación o en la comunicación, que también ustedes, dentro de lo que se desarrollan profesionalmente. Es una pregunta que nosotros no hace falta que respondamos, pero es importante considerar el criterio que nos presenta Popper en cuanto
eh, a la consistencia, pues, lo que uno dice, lo que uno construye en cuanto a opinión, en cuanto a desarrollo de la comunicación, y cómo también eso se puede falsar, ¿verdad? O sea, de qué manera el falsacionismo puede aparecer como protagonista dentro de lo que es el proceso de comunicación. Si tiene alguna opinión al respecto, entonces podemos también compartir. ¿Cómo se llama esa comunicación absoluta en un medio? Puedo suponer que ustedes están trabajando en los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo lo podemos tomar a Popper en ese ámbito de la comunicación? En el sentido que yo voy transmitiendo así lo que al otro le pueda servir en un momento dado. Recordando también un poco a Habermas, el tema de la pragmática universal o el consenso. O tiene que ser de carácter objetivo, lo que le da esa consistencia necesaria también para lo que se dice, por ejemplo, genere una confianza en aquel que consume lo que yo estoy comunicando en ese momento. Que la comunicación tiene que tener ese nivel, por ejemplo, de la objetividad en su máxima expresión, lo que uno va a entender de lo que uno dice en su comentario responde totalmente a una realidad, responde totalmente al hecho. Recordando que el hecho es lo patente, ahí lo que no se puede discutir. Ahora, ¿en qué fallamos en nuestra interpretación? Y esa manera de interpretar entonces es lo que se traduce después en lo que comunicamos al otro. Y el otro, como no tiene mucha preparación, entonces el televidente, por ejemplo, consume directamente sin posibilidad, por ejemplo, de replantear o de falsar lo que estamos diciendo. Eso se retransmite, ¿verdad? En diferentes contextos. Por eso es importante el aspecto epistemológico que nosotros podemos aplicar a la comunicación, sin importar a partir de qué autor, sino la comunicación en cuanto a lo que significa en su como expresión natural. A ver, el cuestionando las creencias, ser escéptico pero constructivo, establecer criterios claros de falsación. No se me... Sí, está bien, está muy bien. Esa es la orientación del... Que si bien nosotros no podemos usarlo en todo momento, la epistemología, la comunicación no, pero en algún sentido nos tiene que permitir también reflexionar sobre qué tipo de comunicación pregona en mi ser y qué tipo de motivación yo tengo en cuanto a la transmisión, del cuanto a contenido, y cuando me refiero a la objetividad, y que esa objetividad me pueda permitir la consistencia, y que lo que yo digo o lo que el comunicador dice no sea refutable, sino compartido, porque el otro también se da cuenta que lo que se pensó y lo que se dijo es lo que corresponde. Es el espíritu entonces del soporte epistemológico dentro de lo que puede hacer la comunicación. Es un gran desafío, por cierto, ¿verdad? Es difícil. ¿Algún comentario que tengan? Sí, creo que también existe ya también, o sea, una teoría que trata de contradecir en parte esa teoría de que todo es lo objetivo también en la comunicación en sí. O sea, si bien y lo buscan aplicar en la actualidad y se entiende que hay mucha gente, lo que se busca es
una comunicación que interprete, ¿verdad? Una comunicación interpretativa. Sí, Sobre todo ahora que los hechos, las realidades se ven al instante en las redes sociales, lo que uno busca es una fuente fiable, me imagino que ahí estaremos los comunicadores, que sepa interpretar esa realidad teniendo un contexto, unos antecedentes, problemáticas, y obviamente, ¿verdad? Al ser capacitado, su propio argumento. exactamente. Y creo que esa es la consigna y al mismo tiempo el gran desafío que tienen los medios hoy. De- no sé si es posible pensarlo en un consenso de los medios, porque detrás de los mismos están los intereses, ¿verdad? Ahora, si yo participo de esos medios también tengo que asumir la misma política, si no, no funciona, ¿verdad? Entonces ahí el hecho, yo tengo que pensarlo también en la autonomía, la integridad que requiere cada uno como persona. Porque la naturaleza de la comunicación, entonces, tiene que ser libre de todo libre de poder, libre de prejuicio, libre de sesgos, eh, libre de cualquier corriente que pueda distorsionar, ¿no?, la realidad. O sea que esa es la orientación que la epistemología nos puede dar. Sabemos que es una tarea muy complicada, muy difícil, porque muchas veces ni siquiera uno se da cuenta de lo que está en el mundo distorsionado, porque actúa de manera, incluso se puede decir de manera inconsciente, ¿verdad? El- y por eso yo digo que es un desafío, la objetividad, la consistencia, ofrecer eso al lector que confía en mí, el oyente que confía en mí. Es para reflexionar, siempre para avanzar hacia un paso más, ¿verdad? Que me parece importante. Está bien, yo estoy muy contento, agradecido con ustedes por la participación de siempre, muy puntuales. El- Eso es muy bueno. Y también esperando dar pequeños aportes en la formación de ustedes, que es lo más significativo, ¿verdad? Así que muchas gracias y nos reencontramos la siguiente semana ya en nuestra última versión. Gracias, profe. Gracias a todos y que tengan buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Feliz Día del Padre el domingo para los que son padres. Muchas gracias.